Alumnos, en esta instancia vamos a hablar del concepto de psicología institucional. Para empezar, podemos pensar en un ejemplo en una institución, por ejemplo, un hospital. Y en relación a esa institución, el hospital en este caso, podemos pensar dónde está ubicado, qué tareas se realizan allí, cuáles son los objetivos, cuáles son los profesionales que trabajan, cuáles son, digamos, los objetivos de la institución, la historia. Y bueno, y todo ello nos habla de los componentes de una institución. Pero hasta aquí no nos preguntamos por qué a la psicología le interesa el estudio o el análisis de las instituciones. Bueno, podemos pensar que es justamente porque en ellas hay personas. Y como ustedes saben, a la psicología entonces le interesan los factores psicológicos que se hallan en juego en las instituciones. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la importancia o por qué es tan importante las instituciones en la vida de las personas? Bueno, en primera medida, si nos ponemos a pensar, es porque en la vida de las personas transcurre mucho tiempo dentro de las instituciones. Por ejemplo, la escuela, la universidad, la escuela secundaria, los trabajos en empresas, instituciones, etc. Es decir, que las instituciones tienen una gran importancia en la vida de estas. Y existe una relación estrecha entre las personas y las instituciones. ¿A qué se deberá esto? Bueno, en parte se debe a que las instituciones le brindan a las personas soporte, apoyo, seguridad, confianza, sentimiento de identidad. Por ejemplo, cuando pensamos en una cancha de fútbol, cuando vamos a una cancha de fútbol y alentamos a un equipo o a un club, lo hacemos con la bandera, con la camiseta que identifica ese club, con los colores que lo identifican y lo hacen formar parte de ese club. Es decir, que las instituciones forman parte de la personalidad de las personas y además son un instrumento de regulación y equilibrio de la personalidad. Bueno, alumnos, a continuación les dejo el video donde van a poder observar los basamentos de la psicología social e institucional, las teorías y las prácticas que se desarrollan desde este campo de la psicología, y lo que sí anticiparles que la gran diferencia que hay entre la psicología social y la psicología institucional es justamente el lugar de aplicación que son las instituciones. Los psicólogos sociales nos formamos para entender a los sujetos en el aquí y ahora. Es decir, en su vida cotidiana, y visualizarlos como emergentes de una red de vínculos y relaciones sociales. Esta mirada nos da los elementos para el análisis de situaciones y de las personas. Y nuestra formación nos brinda herramientas para llevar a cabo nuestra tarea. Nuestro marco teórico es la concepción psicológica elaborada por el fundador de nuestra escuela, el doctor Enrique Pillon Rivière, quien afirma que toda psicología en sentido estricto es social, ya que los seres humanos somos esencialmente sociales, resultantes de una historia que es personal, familiar, institucional. Esta concepción de sujeto, así como la de vínculo, grupo y salud mental, son algunos de los ejes de nuestra teoría. Y su aprendizaje en esta institución. La formación apunta desde el inicio a una unidad de teoría y prácticas. Ambas imprescindibles para un conocimiento sólido y para la construcción de un perfil profesional. Las distintas prácticas para las cuales está habilitado el psicólogo social tienen como escenario la relación salud-enfermedad, que se manifiesta en la vida, en la cotidianidad, y por lo tanto está presente en los ámbitos en los cuales trabajamos. En el sistema educativo, el sistema de salud, ámbitos laborales, familia, violencia, deportes, adicciones, emergencias, tercera edad, primera infancia, entre otros. El norte de la tarea del psicólogo social es la salud. Y está focalizada en la promoción y en la prevención. La prevención tiene como propósito fortalecer a las personas abordando potenciales conflictos, antes de que se instalen como generadores de patología. La promoción de la salud implica acompañarlas en el cambio de roles, potenciarlas en el aprendizaje y la creatividad. Bueno, alumnos, espero que hayan podido identificar las características, las teorías y las diferencias que hay entre la psicología social y la psicología institucional. A continuación, para profundizar un poco más sobre el concepto de psicología institucional, podemos decir que la psicología institucional se va a caracterizar por ser un ámbito novedoso, diferente al del ejercicio de la psicología clínica e individual, ya que es el ámbito o su campo es el de las instituciones. Además, se va a caracterizar por estudiar los grupos, las comunidades y las poblaciones en general.
Otra característica que tiene este concepto o que tiene la psicología institucional es que va a comprender el estudio de las instituciones, el estudio de la dinámica de las instituciones, el estudio también de la psicología de las instituciones. Recuerden que decíamos que las instituciones están fundamentalmente compuestas por personas, ¿no? Y otro de lo que va a comprender la psicología institucional es el trabajo o la estrategia de trabajo del psicólogo, que va a ser particular, ya que este va a tener un rol específico y que va a estar determinado por el encuadre de la tarea de este psicólogo. Bueno, alumnos, los dejo con la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta con las claves de respuestas. Bueno, alumnos, durante el intervalo tenían que hacer un glosario con concepto, definición e imagen que lo representa. Les dejo en pantalla una clave de respuesta para que corroboren si realizaron la actividad correctamente. Bienvenidos alumnos, en esta instancia vamos a abordar el concepto del rol del psicólogo institucional. Como saben, a la psicología institucional le interesa lo que pasa dentro de las instituciones porque en ellas hay personas. Y como psicólogos nos va a interesar entonces el bienestar o el malestar que estas personas puedan estar experimentando dentro de estas instituciones. ¿Por qué piensan que se necesita un psicólogo institucional en un hospital? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pueden existir situaciones de conflicto dentro de las instituciones que generen malestar entre los miembros de las instituciones. Y esto puede producir malestares en relación a la tarea, a los objetivos a cumplir y entre los mismos miembros del equipo o del grupo. Podemos pensar que el rol del psicólogo institucional se asemeja al rol de un detective. Este es solicitado al lugar, asiste, observa, recaba información que luego irá analizando y extraerá conclusiones acerca de esto. Algo muy importante a tener en cuenta es que el psicólogo institucional no debe pertenecer a la institución, es decir, este tiene un rol exclusivamente de asesor o consultor, es decir, que no va a depender económicamente de la institución, sino no podría ejercer su rol de psicólogo institucional. A continuación los dejo con el siguiente video donde podrán observar un ejemplo de aplicación o de intervención de la psicología social en una institución específica. Bueno, mi nombre es Fabián Miller. A mí me invitaron de la escuela para contar mi experiencia con respecto a algunas modificaciones que estamos haciendo donde trabajo. Yo soy estudiante de Psicología Social de tercer año, del último año, y hace un tiempo ya estoy implementando varias de las herramientas que nos enseñaron acá. Entre esas herramientas es mucho lo que es la escucha, la observación, la dialéctica grupal, el cómo se trabaja en equipo. Yo donde entré estaba en otra empresa mucho más rigurosa, que era, digamos, estatal. Ahora entré en una empresa que es privada. Sí noté, digamos, que había problemas vinculares, problemas de comunicación interárea y interpaís, porque la empresa, digamos, es de otro país, pero también tiene, digamos, distintas sedes en Miami, en Colombia, en Argentina. Y había diferencias en el equipo. A nivel equipo, la coordinación anterior era súper rígida y hasta maltrataba de alguna forma a la gente. No promovía, digamos, el trabajo en equipo, realmente no lo promovía. A nivel comunicación, un área no sabía lo que hace la otra área. Por ejemplo,
hay un call center técnico en Colombia, entonces nuclea todos los llamados. Cuando ese call center, ¿no?, se comunica con nosotros, cree que nosotros somos como 40 personas cuando somos 6, digamos, la gente de operaciones de acá. Entonces lo primero que se hizo fue blanquear la situación real, somos 6. Entonces es como que por más que nos manden 80.000 tickets, se puede atender cierto límite, y a partir de que se blanqueó hubo una serie de reuniones con los responsables del NOC, se llama, de este NOC, y con la gerencia, y ya cambió todo porque se visualizó que la realidad es otra, no es lo que ellos pensaban. El psicólogo institucional debe fijarse una técnica de encuadre, y esta comprende una serie de reglas. Entre ellas encontramos la actitud clínica, que tiene que ver con el manejo de la disociación instrumental, las relaciones explícitas y claras en relación a la función profesional, abarca el tiempo de la tarea, los honorarios, la dependencia económica y la independencia profesional. El secreto profesional, limitar los contactos extraprofesionales, no tomar partido profesionalmente por ningún sector o área de una institución, y por último, no fomentar la dependencia psicológica. Bueno, alumnos, los dejo con la siguiente actividad. Nos vemos a la vuelta con las claves de respuestas. Durante el intervalo realizaron un organizador de información donde tenían que identificar las funciones y el rol del psicólogo institucional. Les dejo una clave de respuesta para que corroboren si lo realizaron correctamente. Bienvenidos alumnos, en esta instancia vamos a hablar sobre el concepto de psicohigiene e higiene mental. Para empezar vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Dónde se imaginan trabajando un psicólogo? Bueno, seguramente se imaginan en muchos espacios, pero hay uno que predomina fundamentalmente, al psicólogo trabajando en el consultorio, es decir, trabajando en la asistencia. Y hablar de psicohigiene e higiene mental es fundamentalmente cambiar la perspectiva desde donde pensamos a la salud y a la enfermedad. Para ello se necesita adquirir una dimensión social de la profesión del psicólogo y una conciencia del lugar que ocupa el psicólogo dentro de la salud y dentro de la sociedad. Es decir, que debemos apuntar a una función social del psicólogo clínico, y esto quiere decir que no solamente debemos trabajar en la terapia, sino en la salud pública. Esto también tiene que ver con que no esperemos a que las personas enfermen para poder recién intervenir. Básicamente estamos hablando de uno de los objetivos más importantes de la higiene mental, que tiene que ver con la promoción de un mejor nivel de salud de la población en general. Es decir, que no nos interesa solamente la ausencia de la enfermedad, sino poder promover una mejor calidad de vida de todas las personas. Bueno, alumnos, a continuación los dejo con el siguiente video, que van a ver cuál es la importancia de la promoción de la salud mental y el cambio en la intervención del psicólogo. La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, biológicos y psicológicos. Así lo establece en Argentina la Ley Nacional de Salud Mental, y así lo entendemos quienes integramos la Federación Argentina de Entidades Solidarias de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, por otra parte, 1 de cada 4 personas que viven en las grandes ciudades necesitan o necesitarán apoyo durante su vida en este aspecto. Mientras que, para la Federación Mundial de Salud Mental,
hay 450 millones de personas en todo el mundo afectadas por algún tipo de trastorno mental, de las cuales solamente la mitad recibe un tratamiento adecuado. Para lo que es fundamental, contar con una red de protección cercana, que permita prevenir, detectar, tratar y rehabilitar una amplia gama de problemáticas relacionadas con la salud mental que afectan al individuo, a la familia, a la escuela y a la comunidad. Las enfermedades mentales más frecuentes son la depresión, el consumo problemático de sustancias, violencia intrafamiliar, violencia de género, abuso sexual infantil y abusos no solamente sexuales, trastornos de la alimentación. Y nosotros también pensamos desde FAES en otro tipo de problemáticas más comunitarias, más sociales, como catástrofes, desempleo, precarización laboral, acoso escolar, y depende cómo se piensa la enfermedad, es el tipo de abordaje. A continuación vamos a abordar algunas de las situaciones o problemáticas en donde puede intervenir el psicólogo desde la perspectiva de la psicohigiene. Momentos o periodos del desarrollo o de la evolución normal, por ejemplo el embarazo, el parto, la lactancia, la niñez, la pubertad, la juventud, la madurez y la vejez. Otra de las situaciones son los momentos de cambio o crisis, por ejemplo la inmigración, el casamiento, la viudez, etc. Situaciones de tensión normal o anormal en las relaciones humanas, por ejemplo, que se den dentro de la familia, la escuela, la fábrica, etc. La organización y dinámica de las instituciones sociales, los clubes, las escuelas, etc. Problemas que pueden crear ansiedad en momentos o periodos específicos de la vida de una persona, por ejemplo, la sexualidad, la orientación profesional, la elección del trabajo, etc. Y por último, situaciones altamente significativas que van a requerir información, educación o dirección, por ejemplo, la crianza de los niños, los juegos, el ocio, la adopción de menores, entre otras. Bueno, alumnos, los dejo con la siguiente actividad. Nos vemos a la vuelta con las claves de respuestas. Durante el intervalo tuvieron que realizar la actividad. Les dejo en pantalla algunas de las claves de respuestas correspondientes a los aspectos positivos, negativos y consecuencias sobre la propuesta A. Bienvenidos alumnos, vamos a hablar sobre el concepto de paradigmas en salud. ¿Qué es un paradigma? ¿Para qué sirven los paradigmas? Antes de responder, observen la imagen. ¿Qué ven? ¿Qué ocurre entre estas dos personas? ¿Cuál es su mirada sobre la realidad? Bueno, podemos pensar que ambas tienen una mirada diferente de lo que es la realidad según donde estén parados. Es decir, que su noción de realidad va a depender de lo que conocen acerca de ella. Algo parecido ocurre con los paradigmas. Es decir, un paradigma tiene que ver con un conjunto de valores y saberes que son compartidos por una comunidad y que nos van a servir para poder explicar qué ocurre en esa comunidad y en esa realidad específica. Y en relación a la salud, tiene que ver con qué concepciones de salud y enfermedad se maneja y qué métodos utiliza esa comunidad para abordar esos procesos de salud o enfermedad. En la segunda mitad del siglo XX se comenzó a cuestionar el modelo de asistencia de los países llamados centrales. Esto derivó en un necesario cambio de enfoque en relación al modelo de asistencia en salud vigente en ese momento.
se hicieron necesarias medidas de salud mental que brinden promoción y asistencia que esté fundada en los lazos sociales. Es decir, que se trata de brindar una respuesta médica y asistencial sin patologizar, medicalizar, lo cual implica necesariamente un abordaje interdisciplinario, intersectorial y participativo. Esto implica una nueva mirada sobre el sujeto paciente. ¿Cómo piensan que es considerado el sujeto paciente hoy y cómo piensan que era considerado antes el sujeto paciente? Sin duda podríamos decir que aún hoy conviven diferentes prácticas y diferentes miradas sobre el sujeto paciente. Pero sin dudas, antes este sujeto no era considerado tal, era más bien considerado un objeto de técnicas, de diagnósticos que muchas veces obturaban sus posibilidades de sanar. A continuación les presento un video donde podrán observar la aplicación de uno de los paradigmas vigentes en salud, el paradigma participativo integral. La salud mental, lamentablemente, cada día por los factores de estrés, la vida rápida, el factor económico, a muchos nos lleva a trabajar en 2, 3, 4, 5 lugares para poder tener, digamos, cierta rentabilidad. Y eso también lleva a enfermedades fisiológicas, al sedentarismo. El reto es que los problemas de salud mental que tiene la comunidad se puedan atender aquí. La comunidad de Sarita Colonia nos ha recibido muy bien. Teníamos un poco de temor de repente, o de resistencia a la comunidad, ¿no? Porque el tema de los psicólogos, los psiquiatras siempre lo van a encasillar en el tema de internamiento, de locura, de esquizofrenia, y no es así. Nosotros atendemos muchos casos, ¿no? Que obviamente están dentro de los trastornos psicóticos, que son los esquizofrénicos, los trastornos bipolares, los trastornos de personalidad, pero sobre todo vemos ansiedad, depresión, que tenemos mucho en nuestra comunidad, violencia familiar, ¿no? Yo creo que la Universidad San Martín de Porres viene generando profesionales con alto nivel competitivo y con un perfil profesional muy interesante. Me formé en el área clínica en la universidad. Tuvimos la oportunidad también de llevar un curso de psicología comunitaria donde trabajamos aquí en la comunidad de Dulanto. La reforma de salud mental que la lidera el doctor Yuri Cutipé, que es director de salud mental del Ministerio de Salud, tuvo la oportunidad de crear centros como este, ¿no? Nosotros apuntamos a trabajar con la población de mediana a mayor complejidad, aquella población que cuando van a un hospital muchas veces no son recibidas o lo único que hacen es derivarlos a los hospitales especializados. La idea es sentarnos con otras instancias y llegar a un consenso. El consenso es de que la salud mental es un derecho universal. Es un trabajo de hormiga, se hace paso a paso, pero sobre todo importante es trabajar de la mano con la comunidad. Como verán en pantalla, en la siguiente tabla tienen las 3 concepciones o los 3 paradigmas vigentes en salud. Ellas son la concepción liberal, la concepción tecnocrática normativa y la concepción participante integral. Entre ellas se va a diferenciar el rol del psicólogo en cuanto que en la concepción liberal el psicólogo es un auxiliar del médico. En la concepción tecnocrática normativa es un técnico. Y en la concepción participante integral, el rol del psicólogo se ubica como un agente de cambio. Bueno, alumnos, a partir de estos conceptos desarrollados, están en condiciones de realizar la actividad integradora.